poco a poco. Y Él es bueno. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, Dios es bueno. Cuando nos movemos en su perfecta voluntad, Dios es bueno. Amén. Entonces, queremos darle la bienvenida a todos los que se conectan vía Facebook, que están allí, y pues a los que estamos aquí con más veras, ¿verdad? Con más veras. Muy bien. Este mes, no sé por qué el Señor me ha llevado todo el tiempo a estar hablando sobre nuestra vida, sobre cómo nosotros podemos ser cada día más y más y más personas que nos apropiamos de la victoria de Cristo para que nosotros podamos tener su poder, podamos tener su bondad en ejercicio, porque la tenemos, pero necesitamos ejercitarla. ¿Bien? Y como hemos estado hablando sobre todo lo que ha sido despertar espiritual, ¿verdad? Siempre Dios pone cosas en mi corazón que me guían a enseñar. Y esta mañana yo quiero que hablemos sobre los pensamientos. Los pensamientos. Preparándonos para ganar la batalla contra nuestros pensamientos. Así se llama la enseñanza de esta mañana. Preparándonos para ganar la batalla contra nuestros pensamientos. Amén. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos batallas en nuestros pensamientos y ahí en lo profundo de nuestra vida, ¿verdad? Siempre tenemos esa batalla, ese choque que hay allí entre, y Pablo lo decía muy claramente, las cosas que yo quiero hacer, esas no hago a veces, ¿verdad? Pablo era bien claro, él lo tenía bien claro, sabía que había una lucha tremenda en la vida de él, ¿verdad? Era una lucha interna por establecer toda la presencia y la gloria de Dios, todo lo que es el reinado de Dios en su vida. Pablo tenía una lucha, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros con mucha frecuencia, porque a veces cuando entramos en esos momentos de quietud, de letargo, como de adormecimiento en nuestra vida, muchas veces es porque estamos teniendo luchas en nuestros pensamientos, estamos teniendo luchas con todo lo que tenemos en nuestro corazón, con aquellas cosas que quiero, ¿verdad? Y la palabra es muy clara. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo tener infinidad de pensamientos, pero si eso no glorifica a Dios, si no es lo que Dios desea para mí, pues probablemente no me es lícito. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no me va a convenir, ¿verdad? Ok. Y quería contarles que esta vida cristiana que nosotros llevamos, porque es un estilo de vida, es una relación con Dios, se vive por fe, ¿verdad? Y se vive por esa fe que es creer en Dios y en lo que Él dice. Nosotros vivimos así. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre ese andar en fe y andar en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos? Y siempre lo tenemos. Y ¿sabe una cosa? No solo está en lo que nosotros tenemos en la vida cristiana. En muchas de nuestras decisiones estamos luchando si me quedo en un trabajo, si no estoy, estamos luchando con nuestros pensamientos. Si escojo una carrera o no escojo una carrera, si escojo esta o escojo aquella, si cambio de casa, me voy para una casa más grande o una más pequeña, ¿verdad? Si de pronto me compro, no más, vamos a comprar algo de ropa. Y nosotros estamos teniendo siempre esa lucha allí de, ¿será que esta sí me queda bien o no me queda bien? Y a veces empezamos y bueno, y cuando ya más o menos lo tenemos decidido, empezamos, pero ¿será que sí o será que no? Comenzamos a tener luchas aquí, en nuestro pensamiento todo el tiempo, ¿verdad? Ajá, entonces es importante que nosotros tengamos bien en claro lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ir a Isaías capítulo 55, el versículo 9. Isaías 55, el versículo 9. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Isaías 55, versículo 9.
Dice la palabra del Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo pongo muchas veces el ejemplo de cosas que nosotros vivimos aquí, porque es que indudablemente lo que Dios ha estado formando en nosotros es nuestro carácter, ¿verdad? Y toda la vida cristiana que nosotros llevamos es una vida que lo que tiene como objetivo es formar nuestro carácter y llevarnos a la madurez, ¿verdad? Formar nuestro carácter y llevarnos a la madurez. Ahora, cuando nosotros no tenemos claras muchas decisiones en nuestra vida, es porque los pensamientos están jugando un papel muy importante, ¿sí? Están jugando un papel muy importante. Y si yo no soy claro con mis pensamientos, pues no voy a tomar las acciones que son necesarias. Y esto es para todas las áreas de nuestra vida. Las cosas también que hacemos diariamente reflejan lo que hay en nuestro interior. Y probablemente también nos van a reflejar cómo está nuestra relación con Dios. También si somos de ese tipo de personas que tomamos o no tomamos decisiones que tienen que ver con los pensamientos que Él pone dentro de nosotros. Ahora, sus pensamientos están dados por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces lo que más probablemente puede ocurrir es que nosotros no tenemos mucha palabra. No tenemos mucha palabra. Y si no tenemos palabra, no vamos a tener el tipo de pensamientos que Él desea. Ahora, los pensamientos que Él pone en nosotros son pensamientos que tienen que ver con que nosotros podamos discernir lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. No vamos a poder conocer todo de Dios en un principio, vamos paso a paso, pero sí lo podemos ir conociendo gradualmente. Si la palabra de Dios está en nosotros, nosotros vamos a poder poco a poco ir haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿ok? Y podemos buscarlo permanentemente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Podemos buscarlo permanentemente para pedir la dirección de nuestra vida, ¿verdad? Y no hacer lo que nos dice Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 4. ¿Eh? Proverbios capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, o Él le interesará tus veredas, ¿no es cierto? Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Es importante que nosotros aprendamos a hacer eso, porque nosotros podemos equivocarnos, pero Dios no se equivoca. Ahora, nosotros podemos decir siempre, pero ¿cómo hago para conocer los pensamientos de Dios? ¿No se han preguntado a ustedes eso? ¿Cómo hacemos para tener los pensamientos de Dios? Pues los pensamientos de Dios, dice la palabra, que Él pone en nosotros son pensamientos permanentemente de bien. Podemos pensar en cosas buenas, en cosas honestas, en cosas puras. Eso va determinando también nuestras acciones y necesitamos tenerlo muy claro. Ahora, ¿cuántos hemos escuchado que es necesario que tengamos un plan A y un plan B? Porque eso es lo que pensamos muchas veces. Bueno, y si no funciona esto, pues tengo el plan B. Tengo el plan B. Ok, pero Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan es el plan A, nunca el plan B con Él. Dios siempre tiene un plan para con nosotros, ¿verdad? Él lo que quiere es que lo conozcamos, que crezcamos, que aprendamos más de Él, que seamos formados, ¿verdad? Y que podamos hacer su perfecta voluntad. Normalmente el plan B es lo que nuestro racionamiento quiere,
es lo que nosotros pensamos que es, ¿verdad? Y generalmente ese plan B es contrario a la palabra de Dios. ¿Sí? Un ejemplo. Este mundo es un mundo que se ve las cosas muy rápido, o sea, lo queremos todo instantáneo, queremos tener de la noche a la mañana las cosas ya. Entonces, hay personas que quieren en su vida tener recursos, ¿verdad? Yo creo que todos los necesitamos, pero hay personas que quieren tener un poco más, siempre, un poco más. Y entonces, al quererlo, yo he escuchado a personas cristianas decir que lo que tenemos que hacer es jugar el baloto a ver si nos lo ganamos. ¿Verdad? Cristianos hablando de esa manera. Yo creo que estamos poniendo al Señor un poquito al lado cuando estamos haciendo eso. Definitivamente lo estamos poniendo a un lado, porque lo que Dios desea es que nosotros aprendamos a confiar que Él es nuestro proveedor no es el baloto. Ahora algunos dirán, bueno, ¿y si Dios quiere proveerme a través del baloto? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será que Dios quiere proveerme a través del baloto? No. Porque el baloto es algo que tiene que ver con la suerte. Y la suerte es algo en lo que Dios no está involucrado. Dios no está involucrado en que la suerte sea la que determine si yo adquiero o no adquiero algo. Porque la palabra de Dios me dice que Él es el que es nuestro proveedor, que Él ya ha suplido todo lo que necesitamos, y si Él ya ha suplido todo lo que necesitamos, entonces nosotros necesitamos aprender a creer que lo que tenemos es lo que Él nos va dando. ¿No es cierto? Ahora, la prosperidad en nuestra vida, y lo repito otra vez, está íntimamente ligada al grado de administración que yo tengo. Si yo no soy un buen administrador, no voy a tener. ¿De acuerdo? No voy a tener. Entonces, siempre o generalmente, mejor, el plan B es lo que dice mi razonamiento. El plan B es mi razonamiento. El plan A es lo que Dios quiere que yo haga. Otro ejemplo, ¿verdad? Supongamos que Dios no. Supongamos que una persona nos ofendió, ¿ok? ¿Qué dice la palabra de Dios en torno a cuando alguien nos ofende? Que debemos, ¿qué? Perdonar, ¿cierto? Que debemos perdonar. Y lo que sucede es que la mayoría de veces lo que se dice es que no siento perdonar. No siento perdonar, ¿verdad? Pero el Señor lo dice. El plan A es perdona, ¿cierto? Eso es lo que dice el plan A. El plan B es: voy a esperar a que pase eso en mi vida, ¿verdad? Por un tiempo, dejar que no me duela tanto y voy a perdonar. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se dice. Cuando nosotros no sentimos perdonar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es hacerlo, es perdonar, ¿verdad? Y hacer lo que Dios nos está diciendo. Hagámoslo. No lo puedo hacer en el momento, pero tengo que caminar hacia hacerlo, más tarde que temprano, ¿verdad? No podemos esperar a que el plan B me diga, esperemos. Y así somos para las decisiones también. Muchas veces esperemos un poquito, y esperemos un poquito más, y esperemos un poquito más. Pero necesitamos a veces tomar decisiones cuando estamos sintiendo la afirmación de Dios en nuestro corazón que nos dice, hágalo. Recuerde que la presencia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y a través de su Santo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo comienza a dar una afirmación en nuestro corazón, cuando empezamos a sentir la paz en la toma de una decisión, yo debo hacerlo. Si me demoro en tomar la decisión, ¿verdad? Es probablemente porque estoy buscando el plan B, una ruta de escape. Una ruta de escape. ¿Por dónde lo puedo hacer? ¿Verdad? Jesús también lo hizo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba esperando a ver si había un plan B.
Hay otra manera en que se haga tu voluntad, pero luego él reconoce, no, el plan A es que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y eso fue claro para él. Eso fue lo que él dijo bastante clarito. ¿Ok? Ahora bien, necesitamos seguir creyendo en lo que Dios está haciendo. Él no se equivoca, ¿verdad? Ahora, entre más pensemos en el plan B, que normalmente es el plan de escape, ¿verdad? Entre más pensemos en ese plan B o en las posibles soluciones, y estamos hablando de pensamientos, entre más hablemos de ese plan B, hay una enorme probabilidad de que sigamos ese plan, de que hagamos el plan B. ¿Ya? El plan B es como si nosotros pensáramos que es un plan de emergencia, ¿no? Y siempre lo estamos haciendo. Pero nosotros somos los que decidimos qué pensar. ¿Ok? Esto tiene que ver también un poquito con lo que es la fortaleza de nuestra mente. ¿Sí? Esto tiene que ver con la fortaleza de nuestra mente. Y nosotros necesitamos desarrollar la forma de pensar para que se convierta en una fortaleza en nuestra vida. Si nosotros no pensamos de la manera como Él quiere, vamos a ceder. Yo tengo que aprender a mantenerme firme, necesito mantenerme confiado en que lo que Dios me está diciendo que yo haga, la decisión que yo estoy tomando es la correcta. Y entonces yo me muevo bajo ese parámetro. No miro la probabilidad de un plan B, un plan de emergencia. Sencillamente voy a empezar a trabajar en fortalecer mi mente, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 10, en el verso 3 al verso 5. Segunda de Corintios, nosotros luchamos todo el tiempo, ¿o no? Todo el tiempo. Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 3 al 5, nos dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Amén? Cuando nosotros tenemos patrones de pensamientos, escúchalo bien, patrones de pensamientos que probablemente arrastramos o traemos de nuestro pasado, esas son fortalezas. Esas son fortalezas en nuestra vida y necesitamos empezar a trabajar en ellas. ¿De acuerdo? Esos patrones que traemos, ese grupo de pensamientos que traemos, por ejemplo, cuando en la familia o cuando alguien se enferma y empiezan a decir, no, es que mi mamá se enfermó de eso, mi abuela se enfermó de eso, un tío se enfermó de eso, entonces yo también me voy a enfermar de eso. Ese es un grupo de pensamientos, ese es un grupo de pensamiento que estamos trayendo, ¿verdad? Y se está convirtiendo en una fortaleza porque ya estamos empezando a pensar que nosotros también tenemos que pasar por ahí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en familias donde las personas no han, supongamos, no han estudiado todas, ¿sí? Y no pudieron estudiar porque a uno le tocó trabajar, porque a otro le dio pereza, porque, bueno, nos movimos por X o Y situación. Entonces empezamos a pensar que probablemente yo tampoco voy a poder estudiar y no voy a salir adelante. Entonces eso se convierte ¿en qué? En una fortaleza. Y esas fortalezas, como dice la Escritura, ¿verdad? Hay que destruirlas. Y la palabra está siendo bien clara. ¿Cómo las destruimos? Ahí está claro. Dice, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De qué estamos hablando nosotros? De la lucha para tener la victoria en nuestros pensamientos, esa lucha que tenemos allí. ¿Y cómo lo hacemos? Llevándolo a Cristo.
¿Y cómo es llevarlo a Cristo? Es entrar en oración, coger la palabra de Dios y apropiarnos de cada palabra que dice que yo lo puedo hacer. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Otro, más poderoso es Dios, el que habita en mí, que el que habita en el mundo. Esos son pensamientos de la palabra de Dios, versículos de la Biblia, palabra de Dios, que van a ser para nosotros, van a contrarrestar esa fortaleza de pensamientos que tenemos. ¿De acuerdo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es otro pensamiento. Pero yo tengo que coger la palabra y empezar a aplicármela a mi vida. Y empezar, si es posible, a escribir. O sea, yo puedo poner, este es un buen ejercicio que quiero plantearles, poner a un lado todo lo que son mis fortalezas o pensamientos que traemos de nuestro pasado, ¿verdad? En una hoja, y al frente le voy a escribir todo lo que la palabra de Dios dice con relación a eso. Y a partir de ahí, soy yo el que decido qué es lo que voy a pensar. Soy yo el que decido qué es lo que voy a tomar como mi fortaleza, si los pensamientos del pasado o los pensamientos que dice la Escritura. La Escritura también dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios también dice que Él es nuestro proveedor y que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las promesas. Entonces, si yo empiezo a tomar versículos tras versículos tras versículos, esos versículos se van a volver mi fortaleza. Y no es, escúchalo bien, una actitud mental positiva. No es que me lo voy a repetir para yo decir sí, ahora los tengo. De eso no se trata. Se trata de que yo declaro lo que la palabra de Dios declara para mí. ¿Ya? Así es como empezamos a derribar esas fortalezas de pensamientos que hay, que nos dice la Escritura que tenemos, porque las tenemos. ¿Sí o no? Verso 4 lo decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cuáles son esas armas? Nuestras armas son la oración, son la palabra, ¿verdad? Esas son las armas de nuestra milicia. Son poderosas, la palabra de Dios es fundamental, ¿verdad? Argumentos, fortalezas de pensamientos. Nosotros sí podemos vencer, ¿saben? Nosotros sí podemos vencer. Si las personas que se deciden tener una actitud positiva de la vida logran cosas, ¿por qué nosotros no? Si es que nosotros contamos con aquel que es el poderoso, con aquel que ha dicho cuenta conmigo, con aquel que ha dicho clama a mí yo te responderé, con aquel que ha dicho acude a mi presencia para que cuando tengas necesidad yo voy a ser el que voy a estar supliéndolas. Ahora, eso no está nunca en contra de que yo también me prepare, de que yo también tome, estudie, ¿verdad? Tome las cosas necesarias que necesito hoy, lo puedo hacer. Pero si yo tengo las herramientas, porque hay personas que las tienen y están derrotadas. Hay personas que tienen todo un pensamiento positivo, toda la preparación, tienen su profesión, tienen doctorado, muchos tienen maestrías, ¿verdad? Pero su actitud mental no les ayuda. Y nosotros no estamos hablando de una actitud mental, nosotros de lo que estamos hablando es de tener la mente de Cristo, porque eso es lo que la Escritura me dice. Yo debo tener la mente de Cristo. Y Cristo fue un vencedor. Y si Cristo fue un vencedor, yo puedo ser un vencedor. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros somos los que tenemos la obligación, escúchalo bien, de llevar nuestros pensamientos a la obediencia. O sea, hay que obligarlos. Por ahí había otro meme. Yo a veces veo esos memes y me sirve para cuando tengo que enseñar, ¿verdad? Ese meme que dice, cuando tu cuerpo no quiera ir a la iglesia, arrástralo, cógelo y arrástralo para que vaya a la iglesia, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pensamientos.
Es coger y arrastrarnos. O sea, este pensamiento no me conviene, entonces yo voy a cambiar ese pensamiento. Yo lo voy a llevar a la obediencia, ¿verdad? Recuerden, las fortalezas son patrones de pensamientos que traemos a veces del pasado y que son generalmente negativos. Generalmente son negativos. Y generalmente o siempre son contrarios a la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo luchar contra eso? Con la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo actúa el enemigo en esos pensamientos? Porque no es una cosa de solo pensarlo y actuar o vivir de una determinada manera. Nosotros sabemos que hay un ámbito espiritual de maldad que está en contra de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo actúa el enemigo? ¿Cómo actúa? Pues muy sencillo. Él conoce cuáles son nuestras debilidades. El enemigo conoce cuáles son nuestras debilidades. Y debe decirle, no va a trabajar en las áreas que son fuertes para nosotros. Ahora, ¿y cómo el enemigo conoce de cuáles son las áreas débiles de nosotros? ¿Cómo las conoce? Por lo que hablamos, por lo que confesamos, por la manera como decimos las cosas. ¿Sabe? Nosotros sabemos que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies y eso lo declaramos, ¿verdad? Porque la Biblia lo declara a favor de nosotros. Entonces nosotros lo declaramos, pero muchas veces, aunque lo sabemos y lo hemos declarado, en ciertas circunstancias nuestras palabras dicen lo contrario. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo? Él coge las palabras. Él coge cada palabra que nosotros decimos y sobre esa palabra nos va a lanzar dardos, situaciones adversas en esas áreas. La lanzamos, Él nos lanza el dardo y acuérdense, Efesios capítulo 6 habla de la armadura, tenemos que predicar sobre la armadura. Y la armadura dice que nosotros podemos apagar los dardos de fuego ¿con qué? Con el escudo de la fe. El escudo de la fe para mí es la palabra de Dios. Esa es el escudo de la fe. Lo que yo estoy creyendo de la palabra de Dios. Entonces, si Él me lanza un dardo de fuego que es contrario a la palabra, yo tengo que contrarrestarlo con la palabra de Dios que va en esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, el enemigo va todo el tiempo a estar pendiente de lo que decimos. Por eso la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos han visto esos programas de Nat Geo y todos ellos? Cuando presentan esos programas donde están los cazadores. Yo no sé si ustedes los han visto, pero a mí me gusta verlos, porque uno saca grandes enseñanzas de ahí. Y ellos se ponen así como a la cacería, ¿verdad? Tienen una actitud al acecho, tienen una actitud que dice, estoy esperando el momento preciso, y están calladitos, y se mueven suave, tan suave que la presa no los puede escuchar muchas veces, no los puede ver, y ellos están, porque aprovechan el aire, el viento, ¿verdad? Para que no los huelan. Hay animales que pueden oler a otros a la distancia y entonces se alertan, pero ellos saben por dónde atacar, cuándo atacar, y saben qué es lo que tienen que utilizar para poder empezar a ir contra su presa. Y entonces se quedan a la cacería. ¿Saben? Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo está al acecho, a la cacería, y está esperando a ver yo qué hablo, qué digo, y a quién, claro, cuando me relaciono con las personas, cuando hablo con otras, ¿verdad? Y entonces él está pendiente, está esperando que yo diga para él inmediatamente poner un pensamiento de derrota, o sea, pone la situación, ¿de acuerdo? No es que él maneje mis pensamientos, sino que me lleva a mostrarme una circunstancia que probablemente yo tuve en el pasado y que me va a recordar esa fortaleza que yo tenía antes, ¿de acuerdo? Eso es lo que el enemigo hace. Él me recuerda de esa manera, ¿verdad? Y entonces comienza pone en el camino de nosotros, nos pone a decidir sobre nuestros pensamientos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo?
¿Adquiero el pensamiento de Dios o lo utilizo en mi vida o me dejo llevar por las circunstancias, por lo que me está probablemente diciendo la otra persona, ¿verdad? Cuando una fortaleza ya está en nuestra vida, prácticamente se perdió la habilidad de decidir o actuar sobre ella. Cuando una fortaleza ya está en nuestra vida, prácticamente se perdió la habilidad de decidir o actuar sobre ella. Es muy fuerte. Y yo vivo pensando solo en eso. No estoy pensando en cómo cambiarla. Estoy pensando es cómo eso me tiene ahí envuelto y no tengo solución, no tengo respuestas, ¿verdad? Si nosotros no controlamos la tentación desde el primer movimiento, la tentación nos va a controlar a nosotros. ¿Ok? Lo que empieza como una acción se puede convertir en una costumbre. Óyelo bien. Lo que comienza como una acción se puede convertir en una costumbre y después en una fortaleza. Escucha bien esto. Lo que empieza como una acción se puede convertir en una costumbre y después se va a convertir en una fortaleza. Y a veces sutilmente cedemos a eso. Sutilmente. ¿Ok? Y siempre se ha dicho que si tú repites una misma acción por ¿cuántos días? 21. Por 21 días más o menos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de entre 3 y 6 semanas. Si nosotros empezamos y repetimos una acción más o menos por ese tiempo, eso se nos va a terminar convirtiendo en una costumbre. Y lo que nosotros tenemos son costumbres, hábitos que tenemos que cambiar y romper en nuestra vida. ¿Ok? Nosotros debemos atacar los pensamientos, las tentaciones que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos, ¿o por qué lo podemos hacer? Lo podemos hacer porque la Biblia nos enseña que Dios no nos deja solos en los momentos de tentación. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Amén? 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo lo que venga como una tentación es humana. ¿De acuerdo? Dice la Escritura. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para que podáis qué? Resistir. Okay. O sea, nosotros ya sabemos que contamos con la ayuda de ¿quién? De Dios. Con la ayuda de Dios. Ya la tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Siguiente paso. ¿Qué es lo que necesitamos? Una estrategia. ¿Ok? Necesitamos la estrategia para salir. Si las fortalezas en nuestra mente son el resultado de una costumbre, nosotros necesitamos reacondicionarnos a través de la renovación de nuestra mente. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Renuévese por la manera de qué, o renueven la manera de qué, la manera de pensar. Porque cuando yo renuevo mi manera de pensar, entonces, cuando renuevo mi manera de pensar, entonces puedo descubrir que hay un camino que es bueno, que es lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Que es bueno, que es agradable, que es perfecta, que esa es su voluntad. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo aquí, cuando hablamos de que necesitamos una estrategia. No podemos eliminar un pensamiento, pero tenemos que sustituirlo. Escucha bien esto. No podemos eliminar un pensamiento, pero tenemos que sustituirlo. Los pensamientos los podemos sustituir. El ejemplo es este. Imagínense que estamos en una dieta, ¿verdad? Una dieta. Pero todo el tiempo estamos pensando en no comer ciertos alimentos. ¿Cuántos les ha pasado eso?
No, es que yo no puedo comer azúcar, yo no puedo comer esto, yo no puedo comer lo otro, yo no debo hacer esto, yo no debo hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos eliminando el pensar en ellos y tarde o temprano vamos a caer en eso. O sea, si nosotros solo pensamos en eso, en lo que no debemos hacer, tarde o temprano vamos a caer en eso. Vamos a caer comiendo los alimentos que no debemos comer. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Verdad? Si comenzamos a pensar en comida saludable, en los otros pensamientos, el pensamiento hacia las cosas saludables, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar sustituyendo el pensar en comida no saludable por comida ¿qué? Saludable, ¿verdad? Por eso es que es importante renovar la mente. O sea, nosotros no podemos tener, no podemos en ningún momento evitar los pensamientos, pero podemos sustituirlos. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Queremos ganar la batalla contra nuestra mente con los pensamientos que tenemos? Entonces, sustituyámonos. Vamos a sustituirlos. ¿De acuerdo? Voy para allá. Eso es lo que se llama arrepentimiento también. El arrepentimiento es eso, es cambiar de dirección. Si yo voy para acá y me arrepiento, cambie de dirección. Eso es lo que es arrepentimiento, no seguir haciendo lo que venía haciendo. ¿Cómo? Entonces lo utilizo en mis pensamientos, sustituyéndolos. Si todo el tiempo hago lo mismo, todo el tiempo estoy trabajando en eso mismo, entonces tarde o temprano voy a caer ahí. Lo que yo necesito es cambiarlo y empezar a hacer algo diferente. ¿Amén? Es la manera como empezamos a tener una estrategia, ¿verdad? La batalla en nuestra mente no es solo un reacondicionamiento. Tenemos que saber que es una batalla contra el enemigo. O sea, cuando cambio, lo que pasa es que ¿sabes qué sucede en nuestra vida? Que o hay personas que todo el tiempo están hablando del enemigo, y hablan, y todo es el enemigo, y todo es el diablo, y todo es Satanás, y todo el tiempo, que viven pensando solo en él y caen en eso. ¿Sí? Esa es la circunstancia. Pero nosotros no podemos nunca olvidar que sí tenemos un aspecto espiritual con el que tenemos que luchar. Que todavía hay un conflicto de carácter espiritual. Eso no lo podemos evitar, pero lo que sí tenemos que saber es que el conflicto espiritual ya lo hemos ganado. El problema es si yo salgo y cedo a ese conflicto y me mantengo ahí, probablemente voy a caer más rápido, voy a ser derrotado más rápido. Pero yo tengo que apropiarme de la victoria que Cristo me dio. Y no puedo olvidar que el enemigo muchas veces es el que está sugiriendo cosas, ¿verdad? En esta semana yo le decía a alguien que tengamos cuidado cuando empecemos a ver cosas. ¿Será que enfermarse o tener una molestia en el cuerpo, una situación es mala? No, porque este cuerpo reacciona, ¿verdad? Estos cuerpos reaccionan. Y puede que tengamos en algún momento una molestia. Ahora, pero si pasa la molestia y entramos en otra, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra, yo ya tengo que empezar a entender que tengo un problema espiritual. Porque no puedo estar todo el tiempo girando. Aquí es donde yo tengo que empezar a descubrir si es el enemigo el que me está llevando a entretenerme en esto, para que yo no salga de ahí. Y mi pensamiento siempre va a ser: probablemente estoy sufriendo de enfermedades por esto, me está pasando esto, y es que viene con esto, y es que me pasó esto, y empiezo a asociarlos. Y yo tengo que entender que muchas veces son situaciones que el enemigo va poniendo en nuestra vida, que son pensamientos que están siendo sugeridos a través de las circunstancias. ¿De acuerdo? Y yo tengo que saber en qué momento debo cortar con eso. Y entonces decirlo: no más. O sea, la palabra de Dios dice que Él murió en la cruz para sanar mis enfermedades. Entonces yo corto, el pensamiento lo cambio, comienzo a pensar que ahora soy una persona sana y empiezo a descubrirlo y empiezo a vivirlo. ¿De acuerdo?
Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Nosotros hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha declarado libres hoy en día. Entonces yo tengo que aplicar esa libertad conforme a lo que Cristo ha hecho. La libertad Él me la otorgó a través de la cruz del Calvario. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer diariamente para pelear la batalla? Esa batalla de la que estamos hablando contra nuestros pensamientos. La primera cosa que tenemos que hacer es renovar nuestra mente con la verdad. Es lo primero que tenemos que hacer. Es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿en dónde? En nosotros. ¿Ok? Recuerden, ¿qué es lo que debemos hacer diariamente para pelear esa batalla de nuestros pensamientos? Lo primero, renovar la mente con la palabra de Dios. Entonces yo cambio la manera de pensar. Empiezo a conocer los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios me ha dado? Son pensamientos continuamente hacia el bien. Si yo estoy teniendo pensamientos contrarios a eso, todo el tiempo pensamientos de derrota, todo el tiempo pensamientos de enfermedad, todo el tiempo pensamientos de duda, todo el tiempo pensamientos de temor, todo el tiempo pensamientos que no son los que Dios ha puesto en nosotros, yo tengo que empezar a cambiarlos. ¿Estamos? Tenemos que empezar a cambiarlos. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de la palabra de Dios, porque ya debe estar en abundancia, ¿verdad? Ahora, no es suficiente con leer libros, con ver videos, con leer los mensajes que vienen por las redes sociales. No, nada sustituye la lectura de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sacar tiempo para leer la Biblia. Perdónenme, la Biblia es lo que nos da a nosotros esa seguridad y esa certeza, ¿ok? Y esto es algo que solo puedo hacer yo, nadie lo va a hacer por mí. Realmente quiero tener una victoria en mi vida, yo tengo que ponerme en acción. No por venir a la iglesia cada 8 días es que yo soy vencedor. Soy vencedor cuando el domingo es el día cuando nos reunimos para celebrar, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para aprender la palabra sí también. Pero en realidad lo que yo tengo que hacer es cada día trabajar en mi propio proceso. Si yo tengo un proceso que sé que necesito trabajar en él, yo tengo que empezar a actuar en eso. ¿De acuerdo? Segundo, estamos hablando acerca de lo que debemos hacer diariamente para pelear una buena batalla. La primera, ¿cuál es? Renovar nuestra mente con la verdad. El segundo es enfoquemos nuestra mente para actuar. Enfoquemos nuestra mente para actuar. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, lo que la palabra de Dios está diciendo es, ajusta tu mente para que no permitas pensamientos que no provienen de parte de Dios. Eso es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Ok? Eso es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ajustar la mente para no permitir pensamientos que no provienen de Dios. ¿Ok? Yo debo decidir qué voy a pensar y qué no debo pensar. No todo lo que se me venga a la cabeza es lo que debo hacer. ¿Ok? Tercero, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 15. No había visto uno. 10:15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Escucha bien lo que dice aquí. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Yo tengo que ajustar mis pensamientos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Oh? Hay un hombre que yo sé que muchos lo han oído mencionar, que se llama Martín Lutero, un gran reformador,
¿verdad? Y Martín Lutero decía, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. ¿Ok? O sea, yo no puedo evitar que hayan pensamientos, pero yo no puedo permitir que ciertos pensamientos se aniden en mi vida, se arraiguen en mí, porque me van a llevar a la destrucción, me van a llevar a que no piense como Él quiere que yo piense. ¿De acuerdo? Muy bien. 4. Busquemos a Dios en oración. Es fundamental. No son nuestras fuerzas, ¿verdad? Cuando nosotros nos sintamos caer o que tenemos una tentación, debemos buscar la ayuda. ¿Y quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, ¿verdad? Y lo buscamos en oración, ¿ok? ¿Cuál es en la Biblia, cuál es el nombre que tiene el Espíritu Santo de San Juan? Él es el Consolador, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, él fue enviado ¿para qué? Para ayudarnos en medio de las pruebas que estemos pasando, ¿ok? Nosotros nunca estamos solos. Siempre tenemos al Espíritu Santo y nosotros podemos orar a Dios y pedirle que nos guíe a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora tenemos una lucha y ya voy a terminar. Uy, no, realmente tengo más que decir. Pero yo creo que ¿qué tal les propongo si dejamos hoy hasta aquí y seguimos dentro de 8 días? Porque es que tenemos algo aquí que es bien interesante, porque ahorita vamos a hablar también acerca de las emociones y tenemos que trabajar con las emociones, ¿verdad? Y también tenemos que hablar de reemplazar nuestros pensamientos. Esos son temas para dentro de 8 días, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar por hoy allí, ¿no es cierto? Porque sí es necesario que nosotros empecemos a actuar conforme la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que prepararnos para ganar la batalla contra nuestros pensamientos. Esa es la mayor lucha que tenemos, ¿sabes? Aquí. El enemigo sabe que si trabaja, él no puede entrar dentro de nosotros. Recuerden. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces no puede entrar a tu mente, pero sí puede sugerir pensamientos. Sí puede sugerir pensamientos. Y si yo cedo a esos pensamientos, entonces él está ganando la batalla. Él no se puede apropiar de mi mente. Pero si yo constantemente cedo a los pensamientos que Dios está colocando en mi vida, entonces sí voy a tener un problema serio, porque estoy cediendo a las sugerencias que Él está allí, susurrando a nuestro oído. Entonces nosotros necesitamos trabajar. Dios quiere que nos preparemos constantemente para ganar esa batalla contra nuestros pensamientos. Ahí es donde nosotros generalmente perdemos. Generalmente perdemos. ¿De acuerdo? Necesitamos cambiar la manera de pensar. Por eso la palabra lo dice. Renueven la manera de pensar. Si nosotros no renovamos la manera de pensar, vamos a estar siempre caminando en contravía de lo que Dios desea. ¿Por qué? Hemos estado tanto tiempo separados de Dios, ¿verdad? Yo quiero decirle, todos los pensamientos que el enemigo pone en nuestra vida son disfrazados de victorias, disfrazados de logros, y no necesariamente esos tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros. Entonces necesitamos empezar a trabajar fuertemente en esa área. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar este día hasta ahí. Pero sí podemos prepararnos para ganar la batalla, ¿verdad?, que tenemos contra nuestros pensamientos. A veces no necesitamos grandes cosas, necesitamos tener un pensamiento conforme Dios nos lo ha dicho y vamos a poder vencer. ¿De acuerdo? Muy bien.
Dentro de 8 días vamos a tener Santa Cena, ¿de acuerdo? Vamos a tener Santa Cena, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios también por todo lo que Él hace en nuestra vida. Bueno, entonces voy a pedirles el favor que se pongan en pie. Yo sé que todos tenemos luchas con nuestros pensamientos. Yo no voy a preguntar, oiga, ¿tenemos luchas? Yo creo que todos los días nosotros tenemos luchas con nuestros pensamientos, ¿o no? Todos los días, todos. Hasta quienes a veces conocemos un poco más de la palabra de Dios, también tenemos luchas con esos pensamientos, ¿verdad? Tenemos luchas con los pensamientos, pero necesitamos urgentemente creer en lo que Dios nos ha dicho. La palabra de Dios tiene esa responsabilidad para nosotros, que necesitamos aprender a vivir conforme lo declara la palabra, así sepamos mucho o sepamos poco, ¿de acuerdo? Sepamos mucho o sepamos poco. Así es que vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, pero vamos a pedir que Él sea guiando nuestra vida y que nosotros podamos tomar la autoridad para pensar como Él quiere que nosotros pensemos, ¿de acuerdo? Necesitamos creer. Ok, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bondad, gracias por tu verdad, Señor. Hoy queremos honrarte, glorificar tu nombre, queremos engrandecer tu presencia y queremos, Señor, cada día saber que estamos en un tiempo de preparación. Estamos constantemente luchando con nuestra vida, con tantas cosas que tenemos, Señor, y que escuchamos. A veces tenemos tantas sugerencias de nuestro mundo exterior, Señor, que afectan lo que nosotros a veces creemos, Padre. Y queremos aprender a través de tu palabra cómo cada día yo puedo ser un vencedor. Aplicar esa victoria que ya me entregaste, porque es que no es que yo venza en mis propias fuerzas o en mis capacidades, es que tengo que apropiarme de la victoria que tú me das, aplicándola a mi vida, Señor, y ejerciéndola, actuando en ella. Y yo necesito cada día, Señor, entenderlo, aprender, y necesito, Padre, caminar en ese propósito, caminar, Señor, caminar, porque esto no se trata de una carrera de velocidad, sino de una carrera de largo aliento, Señor, donde persistimos, donde nos mantenemos firmes, porque podemos encontrarnos con dificultades, porque mientras estamos en el proceso, Señor, podemos en algunos momentos debilitarnos, podemos en algunos momentos hasta fallar, Señor, pero tu palabra declara que tú tienes la salida para cada situación de estas. Y lo que desea, Señor, es que nosotros caminemos en torno a ese propósito que tienes para nosotros. Que sepamos cuál es la meta para nuestra vida. Y cuando la conozcamos, Señor, entonces sabemos que podemos ser vencedores. Porque lo somos, tu palabra lo declara, que somos más que vencedores. No que vamos a hacerlo, es que ya lo somos. Lo que necesitamos es aplicar tu palabra a cada circunstancia de nuestra vida. Necesitamos aplicar tu palabra a cada situación en donde somos desafiados, Señor, a ver si podemos creer o no creer. En todas las áreas de nuestra vida, constantemente necesitamos, Señor, ver esto. Necesitamos ver tu palabra obrar en nosotros. Necesitamos ver tu palabra fluir en nuestra vida, en cada área. Sin importar la situación, sin importar las circunstancias, tú nos guías a esos momentos en los que necesitamos aplicarla, Señor. Gracias, porque, Señor, la victoria nos es segura. Eso lo tenemos claro, porque tú ya ganaste la victoria para nosotros. Pero lo que necesitamos es apropiarnos del proceso para aplicar la verdad de la victoria a tu palabra, de acuerdo a tu palabra, a nuestra vida, a cada situación, Señor. Yo sé que tú nos llevas de gloria en gloria, dice tu palabra. Nos llevas, Señor, creciendo. Nos llevas, Padre, cada día aprendiendo más y más.
Y hoy quiero declarar por tu palabra, Señor, lo que dice ella, que somos más que vencedores. Ya somos vencedores. Puede que las circunstancias en algunos momentos, Señor, nos desafíen a pensar que no lo somos. Pero tu palabra sí lo declara. Somos más que vencedores. No es que lo vamos a hacer, es que ya lo somos. Y necesitamos apropiarnos de esa palabra. Necesitamos creerla firmemente en nuestra vida y declarar tu verdad, declarar tu bondad. Gracias, Señor, por toda tu fidelidad. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, en esta hora, por cada uno de los que estamos aquí. Yo sé, Señor, que muchas veces somos atacados por el enemigo en nuestra manera de pensar. A veces nuestros pensamientos no son tan fuertes como quisiéramos, pero tu palabra es viva, es eficaz. Y tú nos invitas no a que nos movamos de acuerdo a nuestros pensamientos, porque lo dejaste escrito en tu palabra. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero lo que tú estás declarando, Señor, es que querés que tengamos los pensamientos tuyos. Y tus pensamientos constantemente son hacia el bien, son hacia la verdad, constantemente son hacia la victoria, cuando nos apropiamos de ello. Por eso, Señor, queremos tener esos pensamientos. Los pensamientos que nos llevan siempre a la victoria. Y sabemos, Señor, que no vienen porque sí, vienen por el ejercicio de apropiarnos de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo necesito apropiarme de tu palabra. Y cada uno de los que estamos aquí necesitamos apropiarnos de tu palabra, Señor. Esa palabra que es poderosa. Esa palabra que es espíritu. Esa palabra que es vida. Y, Señor, esa palabra que nos va a llevar, Señor, a ser vencedores todo el tiempo, como ya efectivamente lo somos, sino que la vamos a ver en nosotros aplicada. Señor, esa victoria la vamos a ver aplicada en nuestra vida cuando empecemos a creer tu palabra y a vivirla en nosotros, Señor. Hoy te ruego, Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí y aún a los que estamos siguiendo en las redes, Señor. Necesitamos aprender a creer en tu palabra, a creerle a tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Hoy te honramos, soberano Señor, y te damos gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.